Hola, ¿qué tal? Estamos de nuevo en Mercados por Expertos. Hoy la presentación la tendría que hacer, como es habitual, nuestro capitán del equipo, Luis San Martín, pero bueno, por una semanita no lo vamos a tener acá. De todas maneras, les mandamos un beso si nos está viendo. Bueno, hoy vamos a hablar de los déficits, o sea, vamos a empezar hablando de los déficits trillizos, porque antes eran los superávit gemelos, ahora hay déficit trillizos. Está el déficit comercial, el déficit fiscal y el déficit de inversiones. Ahora, la principal razón que se está esgrimiendo la clase política y los economistas están esgrimiendo acerca del déficit es que se trata de que el sistema previsional es el principal causante y que está quebrado. Los jubilados no tienen la culpa de esto, evidentemente, pero bueno, las cuentas no dan y el director de ANSES agregó en un comentario, a mi gusto muy poco feliz, que hizo la comparación de que la jubilación argentina con la jubilación finlandesa. Vamos a aclarar algo, la jubilación finlandesa es 132% más alta que la nuestra. Bueno, pero vamos a volver, porque este es un tema que la clase política lo ha puesto el fiscal, de los tres déficits, el fiscal lo ha puesto sobre el tapete. Pero hay otros déficits de los que se está hablando poco hoy, que es el déficit de la productividad y el déficit de la competitividad. Parecen palabras raras, pero hemos traído hoy un experto para que explique bien de qué se trata y que así como nos relacionan con las jubilaciones finlandesas, él va a hablarnos un poco del crecimiento con el modelo australiano. Yo creo que, y acá estamos hablando de Ariel Korenberg, que es un profesor de la Universidad de la UBA, es un profesor de crecimiento económico y además es el director del Centro de Productividad, o sea, vamos a hablar con la persona indicada, es el que tiene el termómetro, que es Arlens, más Land. Él sabe mucho de este tema y le vamos a preguntar entonces, entramos ahora, Ariel, en la globalización, ya que estamos hablando de jubilaciones finlandesas y ahora de un crecimiento australiano. Mirá, para llegar al crecimiento australiano falta. Argentina, digamos, cada tanto vuelven a reflotar algunos debates, no tan populares, pero académicos muy importantes. Digamos, una pregunta que surge ahora, así como en los 70 se puso de moda el modelo coreano, por su éxito en términos de crecimiento, competitividad y mejora de salarios reales, es compararnos con Australia porque tiene una base de recursos naturales muy importante, de alguna manera similar a Argentina, y la pregunta es, ¿por qué, si vemos el gráfico, luego de abrir la caja de Pandora de los datos estadísticos, vemos que en ese gráfico se ve claramente en línea azul Argentina cómo fue perdiendo ingreso per cápita con respecto a Australia y hoy es 25% de lo que es Australia cuanto antes, a comienzos del siglo XX, éramos iguales. Pero Ariel, y esa es la clave. Pero Ariel, esto se hablaba hace un siglo, cuando Australia y Canadá y nosotros habíamos empezado todos iguales. Y resulta que después, bueno, miramos y dijimos, bueno, quedamos sepultados. Exactamente. En el siguiente gráfico, para ya descontar todos los gráficos, el gráfico de productividad, lo que podemos observar, una de las variables principales y claves que, digamos, la sociedad argentina, con perdón de la palabra, no da mucha pelota, que es el tema de eficiencia y productividad, que es muy importante aún para gobiernos nacionales y populares. Déjame hacer una cita histórica rápida. Perón en eso la tenía clara. Se le puede criticar muchas cosas, pero no se le puede criticar su falta de que no era inteligente. Anticipó primero el boom de la soja en el año 74. Y en el año 54, 55, justo antes del golpe, trató de organizar un congreso de productividad que obviamente fracasó por los intereses que había contrapuestos entre empresarios y sindicatos. ¿Por qué? Porque Perón lo que veía es que no solo había que distribuir, sino agrandar la torta.
Y fíjate el gráfico lo que da, y ahora sí me callo. El gráfico lo que da en aquel pico tan claro que se ve ahí es el año 74. Mirá dónde estamos ahora. 20% por debajo de lo que teníamos en Argentina 74. Es decir, esto explica, en parte, por qué no somos Australia. Bueno, pero ahora la clase política, después de la elección de medio término, que ya se dirimieron un poco los porotos del poder, Sí. Está muy concentrada en el tema fiscal, lo cual Sí. a mí me lleva a pensar Sí. que a lo mejor están más preocupados por reacomodar sus propios tantos que por ver el modelo de país futuro, porque ahora no tenemos una elección dentro de 10 días o dentro de 3 meses, Sí. tenemos una dentro de más de 2 años o 2 años. Entonces el tema es productividad y competitividad. ¿Por qué bajaron de plano en la discusión y pasa al tema fiscal? Porque tenemos unos desequilibrios macroeconómicos enormes, por no decir otra palabra, que todavía no se han resuelto. Un stock de LEVAC como consecuencia de haber aceptado y de haber generado en la gestión anterior la venta de contado con liquid para sostener artificialmente el dólar, un desequilibrio fundamental que en otros momentos, no quiero decir iguales, han generado punciones de depósito y redistribuciones contra los ahorristas como el Bonex 89. Eso hoy no está resuelto. Las reservas heredadas, lamentablemente tengo que hacer como un diagnóstico que a mi grueso entender no hizo el gobierno. Las reservas que heredó el gobierno eran menos de 10.000 millones de dólares en efectivo, el resto era un papelito firmado por China. Esos desequilibrios fiscales, que son la herencia de cada ciclo que tiene Argentina, que es muy corto. Argentina en 100 años no logró crecer más de 7 años seguidos, excepto en la década del 60 por una desaceleración. Pero vos sos un especialista en este tema y evidentemente tenés una lectura de los números y de las estadísticas que a lo mejor la gente más no tan especializada puede ver. Pero acá hay una cosa que esto es personalmente, ¿no? Estamos hablando de herencias. Sí. Yo tengo una genética hereditaria, vos también. O sea, yo tengo que cuidarme de la diabetes porque mi viejo era diabético. Entonces yo tengo que estar vigilándolo. Yo no puedo decir, no, mi viejo era diabético, entonces que mejor me vengan y me dé el coma diabético. Tengo que cuidar por la herencia, no echarle la culpa a mi viejo. ¿Cómo hacemos con esto? Porque hoy, vos me estás hablando de antes, pero hoy, ¿cómo hacemos Derecho de hoy? inventario. Vos tenés derecho de inventario como gobierno, pero lo tenés que hacer. Si no, la sociedad, ya es tarde, pasaron 2 años y corre el reloj. La sociedad se va a confundir. La quiebra del sistema jubilatorio, FGS, y la falta de dólares en el Banco Central que hoy artificialmente se genera con entrada de capitales financieros y que a largo plazo, para tener un crecimiento sostenible, tiene que generarse por exportaciones, cosa que Argentina... Tenemos 6.000 palos en contra ahora. Hace años que no genera, hace décadas que no genera en forma permanente, porque hay una confusión. En la época del kirchnerismo no es que tuvimos necesariamente más exportaciones físicas, tuvimos precios a favor. Ahora no los tenemos, entonces Argentina tiene que hacer un esfuerzo, 2 cosas, en generar más expo, más productividad, y la otra discusión que es más sociológica. Yo no puedo aceptar que digamos que por cultura Argentina ahorra en dólares. Es un problema de incentivos. Lo que hay que aceptar es que no tenemos Estado, no tenemos Fuerzas Armadas, pagamos Fuerzas Armadas y no las tenemos. Pagamos un Estado, un sistema de bienestar social y no lo tenemos. A debatir eso, ¿qué queremos tener? Y entonces nos va a sobrar el dinero. Pero la última pregunta, ¿cómo hacemos para ser competitivos eso resumímelo en una definición? Para tener punch, como me decías antes. Por ejemplo. Es muy difícil. Mirá, otra de las razones que no vamos a hablar acá, largo, ¿por qué no somos Australia? Principalmente porque no estamos al lado de China. Entonces Argentina necesariamente tiene un problema de costo de transporte. Por lo tanto, el tipo de cambio real, que hoy está por debajo del 1 a 1 del 2001, está muy bajo y está generando lo que se dice una bicicleta financiera y sostenible. Tenés que tener un tipo de cambio real más alto y el día de mañana sostenerlo por productividad, alguna vez en la vida.
Bueno, muchas gracias, Ariel. Por favor. Me quedó a lo mejor la última pregunta, pero bueno, no te la voy a hacer en una próxima vez. Dale. Porque vos hablaste del tipo de cambio y cuando Sí. el tipo de cambio está atrasado, ¿a qué me remito? A que hay que adelantarlo. Pero lo dejamos para la próxima. Dale.